Buenos días, tardes o noches, sea la hora en que lo esté viendo, profesora. El día de hoy voy a hacer la presentación de nuestra evaluación del proyecto de investigación que realizamos llamado Factores que influyen en el rendimiento académico de INACAP. Mi grupo está conformado por Ignacio Escriba, Ninosca Muñoz y quien le habla, Matías Andrade. Bueno, en cuanto a la descripción del proyecto, el tema central de nuestro estudio se enfoca principalmente en los factores académicos, económicos y personales que afectan de manera directa o indirecta a los estudiantes. Nuestro objetivo principal fue determinar cuáles de estos factores son relevantes e identificar su nivel de incidencia mediante un análisis estadístico riguroso. Bueno, para ello definimos como nuestro público objetivo de estudiantes que son activos en INACAP de cualquier carrera, jornada laboral y año académico. También se aseguró que su participación fuera anónima y voluntaria. Bueno, para recolectar la información diseñamos un cuestionario en Microsoft Forms. Aquí en pantalla, bueno, como se ve está el enlace que está configurado a modo de colaboración, tal como fue solicitado para la revisión del proceso. Tras la toma de datos, obtuvimos una muestra de 54 encuestas válidas, cumpliendo con la meta establecida. En cuanto a la clasificación de preguntas, antes de irnos a la parte de los cálculos y todo eso, primero organizamos nuestra matriz de variables. Clasificamos 10 preguntas según su escala de medición y tipo de variable. Consideramos que es fundamental porque nos permitió aplicar las herramientas estadísticas correctas. Por ejemplo, hay variables de razón cuantitativas continuas que están para medir los tiempos y promedios, y las ordinales cualitativas para medir la frecuencia y asistencia o el año de carrera. ¿Cuántas horas estudias al día? Bueno, pasando a análisis de cada pregunta, iniciamos con las horas de estudio diario. En nuestra tabla gráfica observamos que, en promedio, los estudiantes dedican 1,09 horas al día a estudiar. Sin embargo, la moda, o sea, la tendencia general, el promedio de que lo que el estudiante apunta es 0 horas. O sea, no estudian, básicamente. Un grupo enorme declara que no estudia fuera de clases. Como medida de posición, el cuartil 3 nos indica que el 75% de los alumnos estudia 2 horas o menos. Y por último encontramos una desviación estándar del 1,31 y un coeficiente de variación del 119,6%. Es una dispersión altísima que, bueno, demuestra que los hábitos de estudio son sumamente distintos entre los encuestados. En cuanto a cuál es tu promedio de notas actual, bueno, según el rendimiento, el promedio general de notas del grupo es de 5,97, o sea, 5,9. La mediana y la moda se sitúan en un 6. En cuanto a la posición, el 50% central de los estudiantes se ubica en un rango intercuartílico muy estrecho, que va del 5,7 al 6,2. La desviación estándar es de apenas un 0,41 con un rango de 1,6. Esto se traduce en un coeficiente de variación muy bajo, de solo un 6,8%, lo que nos permite interpretar que las notas de la institución son bastante homogéneas, o sea, son iguales, parejas, y se concentran sobre el mínimo de aprobación. ¿Cuántas horas duermes por noche? Sobre el descanso, el promedio de sueño es de 7,02 horas por noche, muy alineado con la recomendación médica. La mediana es de 7 y la moda es de 6 horas. El 50% central de los alumnos duerme entre 6 y 8 horas. La desviación estándar es de 0,94, mostrando un coeficiente de variación bajo del 13,4%. Esto significa que los hábitos de sueño son estables y relativamente similares entre todos los encuestados. ¿En qué año de tu carrera estás? Al analizar esta variable cualitativa ordinal, la moda nos indica que la mayoría se encuentra en su primer año de carrera, o sea, un 37%. Si sumamos el primer y segundo año, cubrimos el 64,8% de toda la muestra. En contraste, solo un 1,9% cursa el quinto año o más. Esto refleja una participación masiva de estudiantes recién ingresados en la encuesta. ¿Trabajas mientras estudias?
Esta es una pregunta cualitativa nominal que además funciona como filtro. ¿La moda es la opción? No, con un 57,4% de los estudiantes que se dedican exclusivamente a los estudios, frente a un 42,6%, que son 23 alumnos, que sí trabajan. Esta división da origen a nuestra primera ramificación. ¿Cuántas horas trabajas a la semana? Que es una pregunta básicamente de ramificación. Analizando exclusivamente al subgrupo de estudiantes que trabajan, encontramos que la jornada promedio es de 25,91 horas semanales, con una mediana del 23,5 y una moda de 20 horas. El 50% central trabaja entre 20 y 33,75 horas. La desviación estándar es de 10,4, lo que implica una dispersión moderada alta, un CV del 40,1%. Esto refleja realidades muy diversas, desde empleos de fines de semana o part-time hasta jornadas laborales que rozan el tiempo completo. ¿Recibes apoyo económico familiar? Nuestra segunda pregunta filtro revela que la gran mayoría, representada por el 61,1%, 33 alumnos, sí recibe apoyo económico por parte de su familia, convirtiéndose en la moda de esta variable nominal. El 38,9% restante no cuenta con dicho beneficio. ¿Qué tan importante es ese apoyo? También es una pregunta de ramificación. Al evaluar de 1 a 5 la importancia de este apoyo económico en el subgrupo que lo recibe, obtuvimos una media de 4,09. Tanto la mediana como la moda se ubican en el valor máximo de 5, y en el rango intercuartílico se mueve entre 3 y 5. La desviación estándar es de 1,33. Estos cálculos evidencian de manera contundente que el apoyo financiero familiar es percibido como un pilar fundamental y crítico para la continuidad de sus estudios. ¿Cómo evaluarías tu experiencia en INACAP? La experiencia académica es una variable cuantitativa discreta, medida en una escala de 1 a 5, igual que la anterior. La media se sitúa en 3,81 puntos y la moda es 4, confirmando que la percepción institucional es mayoritariamente positiva. Su desviación estándar es de 0,91 y el coeficiente de variación es del 23,9%, indicando que, aunque la tendencia es buena, existen opiniones moderadamente dispersas. ¿Con qué frecuencia asistes a clases? Finalmente, en la asistencia a clases presenciamos un empate entre la moda, básicamente entre las opciones siempre y casi siempre, con un 44,4% de cada una. Esto significa que el 88% de los estudiantes mantiene un compromiso de asistencia sumamente alto, mientras que solo un 11,1% declara asistir únicamente a veces. En cuanto a las horas de estudio y promedio de notas, vamos a la regresión lineal. A continuación, se presentan nuestros modelos de progresión lineal, de regresión lineal, perdón. El primer modelo analiza la relación entre las horas de estudio diario, que son la variable X, y el promedio de notas, variable Y. El diagrama de dispersión muestra una clara tendencia ascendente. Al calcular los coeficientes obtenemos un coeficiente de correlación R igual a 0,6088, lo que nos indica una relación lineal positiva y una que tiene una fuerza moderada fuerte. Por su parte, el coeficiente de determinación R elevado a 2 igual a 0,3707 se interpreta de la siguiente manera. Aproximadamente el 37,1% de la variabilidad del promedio de notas es explicado directamente por las horas de estudio diarias. Respecto a la pertinencia del modelo, determinamos que sí, es pertinente utilizar una regresión lineal simple en este contexto, ya que existe una asociación estadísticamente significativa. El modelo matemático final queda definido por la recta y es igual a 5.767 más 0,189 por X. Como ejemplo de predicción, si un estudiante le dedica 4 horas diarias de estudio, X igual a 4, el modelo matemático predice de manera estimada que obtendrá un promedio de notas del 6,52. 6,52. O sea, un 6,5. En cuanto a la regresión lineal, horas de sueño y promedio de notas, bueno, nuestro segundo modelo cruza las horas de sueño por noche, variable X, con el promedio de notas, variable Y.
Como se aprecia en el gráfico, los puntos están dispersos sin un patrón lógico. El coeficiente de correlación es de R igual a menos 0,097, un valor sumamente cercano a cero, que nos indica una relación lineal prácticamente nula. El coeficiente de determinación R elevado a 2 es de apenas 0,0097, lo que significa que el sueño solo explica el 0,9% de la variabilidad de las notas. Sobre la pertinencia, declaramos con seguridad que este modelo lineal no es pertinente para describir la relación en el rango observado de 5 a 9 horas. El sueño no genera un impacto lineal en las notas, por lo que futuras investigaciones se sugiere descartar este modelo y explorar análisis multivariados o añadir otras variables contextuales. A modo estrictamente ilustrativo, una predicción para 8 horas de sueño arroja una nota de 5,9, pero aclaramos que debe tomarse con extrema cautela debido al nulo poder explicativo del modelo. En conclusión, bueno, para cerrar nuestro video, presentamos las conclusiones cuantitativas y cualitativas justificadas por nuestros datos. En primer lugar, en las cuantitativas destaca que el promedio de estudio es bajo, 1,09 horas, y que el promedio de notas es notablemente parejo, de un 5,9. En las alternativas, un alto 42,6% de los alumnos debe equilibrar sus estudios con un trabajo remunerado, y el 61,1% depende del apoyo económico familiar. En la ramificación, confirmamos que la carga laboral promedio es alta, casi 26 horas semanales, y que el apoyo familiar es evaluado como una herramienta crítica para no dejar los estudios. En la escala Likert, la experiencia en ACAP es evaluada de manera muy positiva, 3,81 en una escala de 5, apoyada por una excelente asistencia a clases de un 88,8%. Sobre las regresiones, concluimos que las horas de estudio predicen y explican de forma eficiente el rendimiento, mientras que las horas de sueño no tienen relevancia matemática en este análisis lineal. Como conclusión general del proyecto, determinamos que el factor con mayor asociación directa al éxito académico dentro de la muestra es el tiempo invertido en el estudio diario. No obstante, las variables económicas de trabajo y financiamiento familiar emergen como condiciones contextuales clave que merecen ser profundizadas en el futuro. Muchas gracias por su atención.